Venezuela nunca iba a ser Cuba y por supuesto los demás países de la región tampoco iban a ser Venezuela. Sin embargo, estamos viendo que el régimen venezolano, a pesar de tener ya 25 años en el poder, se está como que copiando, ¿no? De unos sistemas un poco más avanzados y está dejando atrás, o no dejando atrás, pero modificando o agregando elementos que van más allá de La Habana. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como les comentaba, bueno, el régimen venezolano para sobrevivir o para ir incluso mejorando en su tarea de hacer maldades, pero mejorando lo que es el sistema, ha estado adaptando sistemas de otras partes, ¿no? O elementos, por lo menos, de sistemas de otras partes. Y para profundizar en esto, he invitado nada más ni nada menos que César Sabas, ya lo conocen, geopolitólogo. Bienvenido, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Siempre un gusto conversar contigo. Y yo creo que la mayoría de las entrevistas que hago contigo, de estas conversaciones, se cuadran por cuestiones que decimos en privado, ¿no? Sí. Y en esta oportunidad no es la excepción, porque, bueno, tú y yo estábamos comentando sobre, conversando en privado sobre ciertos elementos que tiene la tiranía de Venezuela, y si bien, por supuesto, las directrices vienen de La Habana, y si bien el sistema económico hay muchos que dicen que eventualmente va a apuntar al chino, tú me mencionaste que más bien había como que más similitudes, o por lo menos están tratando, con las diferencias que evidentemente hay por los contextos tan distintos que existen, ¿no? Que bueno, básicamente Miraflores está tratando más bien de copiar es a Moscú, por lo menos políticamente hablando. Vamos a empezar por allí. ¿Por qué tú dices eso? Mira, primero, o sea, nunca hay, digamos, una copia exacta de los modelos, o sea, que no es que lo calcan porque cada modelo responde a un país determinado, con una sociología determinada, una cultura determinada. Entonces, por ejemplo, no, por más que sea, no es el mismo contexto venezolano con el chavismo que el modelo cubano, Correcto. o no va a ser lo mismo que el modelo chino. Yo siempre he dicho, para que el modelo chino funcione, hace falta chinos, y en Venezuela pues no hay chinos. Y en el caso del modelo ruso, hacen falta no solamente rusos, sino que hace falta Putin. Y en Venezuela no hay ninguno de los dos. Pero, tú puedes tomar varios puntos, digamos, de un modelo que te convenga, Sí. inclusive de varios, e irlos ensamblando. Y el problema ha sido que hemos tenido en Occidente, que hemos estado muy pendientes de China y muy poco de Rusia. Y creo que estamos pagando las consecuencias, porque las hemos subestimado mucho. Y estamos en un mundo que no es bipolar, sino multipolar, y Rusia es uno de sus polos. Y ciertos países han aprendido todavía más de Rusia que de China. Por ejemplo, el sistema de seguridad del régimen ha aprendido más de los rusos que de los propios chinos. Sí. La creación del SEBIN, de toda esta policía política, la utilización de las tecnologías para perseguir a sus oponentes, tiene más, digamos, similitudes con Rusia que con la propia China, que es un régimen que desde hace muchísimas décadas lo tiene todo completamente controlado y no hay ningún tipo de oposición. En Rusia sí ha habido oposición y ha habido incluso movimientos armados que los rusos han tenido que controlar. Y una de las, digamos, similitudes o características que puede, digamos, asemejar al modelo venezolano del ruso, perdón, es que si te pones a ver el modelo chino, inicia con una revolución sangrienta, Sí. que toma el poder en el año 49 y, digamos, instaura un totalitarismo a la fuerza. Y desde ese momento, pues, ha seguido el mismo modelo. Que el modelo ha decidido, digamos, relajarse en ciertos aspectos, pero conservando todo el poder. Eso pudo haber pasado si el 4 de febrero hubiese tenido éxito, pero no tuvo éxito. Entonces estamos más bien en una democracia que fracasó.
que es el mismo caso ruso. En Rusia instauran la democracia después de la caída de la Unión Soviética y fue una democracia que fracasó por múltiples razones. Y la población, digamos, le dio el poder a un hombre de mano dura, que en este caso sí tuvo éxito y desde el poder ha venido, digamos, amasando cada vez más poder y apretando la tuerca. Entonces es un modelo que les interesa mucho el chavismo. Y este modelo ruso, a diferencia del chino, el modelo chino es un modelo de partido único donde no hay absolutamente ninguna oposición, ninguna, ni siquiera de papel, o sea, no existe, pero tampoco hay elecciones. O sea, Xi Jinping no fue electo por nadie, pero nadie osa, digamos, criticar la legitimidad de Xi Jinping porque es que no, o sea, es un sistema completamente cerrado. El modelo ruso permite, sí, en el papel, una cierta oposición que es completamente leal al Kremlin. Pero no como estamos acostumbrados en Venezuela de la mesa de la unidad democrática y que todo, que son falsas oposiciones, que uno dice, no, si le hacen oposición al régimen, lo que pasa es que son estúpidos y lo hacen mal, y uno empieza a sospechar porque tanta estupidez tan seguida, no es posible. No. Aquí, o sea, aquí estamos hablando de una oposición realmente leal. Como pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, que la oposición es leal a su majestad. Claro. En el caso ruso, pues tenemos lo mismo. Tú puedes, digamos, criticar a los alcaldes, puedes, digamos, criticar a un diputado, puedes lanzar unas ciertas opiniones así, pero nunca nombres a Putin. Porque en el momento que nombres a Putin, ya se te desaparece físicamente. Entonces, por ejemplo, acá acaban de haber unas elecciones en Rusia, en las cuales, según datos oficiales, Putin sacó casi un 88%. Los otros tres candidatos durante la campaña, pues hacían una campaña y decían cuáles eran sus propuestas y eso, pero ninguno osó siquiera mencionar el nombre de Putin, porque Putin es un zar, entonces al zar ni siquiera se le menciona. Claro. Después de las elecciones, los tres candidatos se reunieron con Putin en una ceremonia muy amena. Me recuerda a las elecciones pasadas que hubo en Venezuela, las presidenciales pasadas, cuando Maduro se reunió con Bertucci Con Falcón, sí. ajá, y esto. Entonces todo muy ameno. Después de esta reunión con los otros tres candidatos, pues Putin dio su discurso de victoria acompañado de los otros tres candidatos que estaban ahí festejando la victoria, una fiesta democrática en Rusia. Sí, no, por supuesto. O sea, nosotros decimos que Estados Unidos, oye, qué maravilla que el candidato opositor llama y reconoce su derrota. No, aquí acompañó. ¡Qué maravilla que los acompañan! Sí. Entonces ya un paso más allá, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que al chavismo le conviene más tratar de ir a este modelo. Uh-huh. No va a instaurar nunca un modelo de partido único al estilo chino. Sí. Ya esa situación no se dio. Le interesa tener una oposición completamente despachada, pero también, digamos, sabe, y todo el mundo sabe que es una dictadura. Con el modelo ruso, muchos científicos políticos, y es algo que yo lamento porque en ciencias políticas nos encanta a veces mucho hablar y buscarle la quinta pata al gato, se inventó un término que se llama sistema híbrido. Entonces salen unos politistas, no, es un sistema que combina dictadura con elementos de la democracia y todo, ¿no? Eso es una dictadura. Entonces vamos a llamarlo como es. Con el sistema de Putin lo habían llamado un sistema híbrido, ahora con la guerra en Ucrania y que, pues bueno, Putin ya decidió que ciertas críticas pues no iban a ser toleradas y la gente empezó a desaparecer, se caían de la ventana o cualquier cosa. O como pasó con Navalny, iba caminando y o sea, accidentalmente falleció y bueno, así. Pero bueno, ya se sabe que es una dictadura, que no es ningún sistema híbrido, solo que tiene algunos elementos que no es que son de democracia, ojo, no es que son democracia, sino que son características propias de ese sistema. Entonces, me parece que el chavismo intenta imitar ese modelo.
y decirle a la población, mira, ya esto es una dictadura, aquí no vamos a salir. La única que insiste en que si puede salir es la señora María Corina a través de elecciones, cualquier cosa, pero no, ellos insisten claramente que no van a salir. Tenemos a un Diosdado Cabello que dice la verdad todo el tiempo y lo dice, nosotros no vamos a salir ni por las buenas, ni por las malas, ni nada de eso. O sea, esto es algo muy abierto como ellos. Entonces es una población que sabe que es una dictadura, que sabe que se hacen unas elecciones de farsa, que se permite a algunos candidatos participar, no con, digamos, intenciones de ser presidentes o de ganar las elecciones, porque saben que no pueden hacer nada de eso, pero que aspiran es a una alcaldía, a una gobernación, una diputación, tener un partidito político ahí. Saben que para eso pues tienen que hacer unas críticas muy superficiales. En estos momentos críticas superficiales a Maduro, pero creo que la idea es que llegue un momento que no se pueda criticar a Maduro, sino a un ministro o a un alcalde, como pasa en Rusia, perdón, que no te oigo. O a la situación, quizás, quiero decir, o sea, que hablen, bueno, hay pobreza, que hay esto, pero no que digan que es Maduro, pues. Son las sanciones. Sí, es exacto. Por ejemplo, tú en Rusia puedes hacer una crítica, pero y tienes que nombrar a alguien para que no quede como que tú estás criticando a Putin. Entonces tú nombras al alcalde. Entonces, claro, ahí sí tú te garantizas que no te van a desaparecer a ti. Entonces creo que a eso quiere llegar el chavismo, pero hay una diferencia y como te digo, o sea, los modelos no pueden ser calcados a la perfección. Uno, que el modelo ruso es eficiente. Nos guste o no, el modelo ruso es eficiente en muchas cosas. Si hubiese sido el modelo ruso una cleptocracia como el chavismo, no podría producir la cantidad de armas que produce. Correcto. Y sostener una guerra como la están sosteniendo y sobre todo haber burlado las sanciones como la están burlando. Entonces aquí tenemos ya una diferencia. Y la otra es la del liderazgo de Putin. Maduro no es Putin. O sea, Putin es un hombre que lleva décadas teniendo aciertos geopolíticos. Maduro es una persona que nadie respeta. Hoy en día, pues a través de la fuerza bruta, pues los venezolanos han tenido que calársela de alguna forma. Pero Maduro dista mucho digamos, emitir hacia los venezolanos el respeto que Putin puede emitir hacia los rusos. Entonces creo que va a ser un régimen que va a estar, digamos, sostenido muchísimo más en la brutalidad que en cualquier otro tipo de acciones. Y aquí esto quiero señalarlo, porque si bien las elecciones en Rusia evidentemente que no fueron libres, o sea, evidentemente que no fueron libres, si nosotros vemos las veces en las que han habido protestas en Rusia, porque las han habido, han sido, digamos, sofocadas con un uso de la fuerza bruta muchísimo menos intenso que en Venezuela. De hecho, podemos ver imágenes de policías que agarran a las personas por los brazos y los pies y se los llevan detenidos. En Venezuela eso no se podía dar. Primero, por la cantidad de gente que salía a manifestar y por la brutalidad de las manifestaciones. Entonces el régimen tenía que usar una brutalidad mucho más fuerte para reprimirnos. Cuando yo estuve en ese momento también en las manifestaciones, utilizaba una brutalidad que no se ha visto en Rusia. No porque Putin no lo pueda hacer, porque él le está demostrando en Ucrania que puede hacer eso perfectamente, porque no ha tenido la necesidad. Entonces, a medida de que el líder es menos legítimo en la población, se ve obligado a utilizar medidas más radicales para mantener el poder a través del terror puro. Y creo que ese va a ser el caso venezolano. Un régimen que nunca va a ser evidentemente tan legítimo como el ruso, no va a ser tan eficiente y cada cierto tiempo la población va a querer, digamos, sublevarse y van a tener que utilizar un uso de la fuerza desmedido para volver a aplacar a la población. Fíjate algo, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y basado en esto último que estás mencionando, se puede concluir que una de las grandes diferencias es justamente el tema de la popularidad. Sumado a lo que dices, el liderazgo y eso, pero evidentemente Putin, nos guste o no, es popular dentro de los rusos. No Nicolás Maduro para los venezolanos. Así lo muestra todo, Maduro tendrá que un 10, en los mejores casos 15% de apoyo, ¿no?
Y obviamente, bueno, recurren a esa brutalidad excesiva como lo estás diciendo. Sin embargo, César, y además, bueno, sumado al tema de los partidos políticos arrodillados también ante Nicolás Maduro, que bueno. Sin embargo, César, eso también es un punto importante. Ok, cada tanto va a salir la gente, y lo estamos viendo, ahorita se está repitiendo el ciclo, se va a repetir quizás después de las elecciones, después viene el bajón, es exactamente el mismo ciclo. El líder, la euforia, la realidad te pega una cachetada en la cara, el bajón ya no sirve, éxodo masivo, otro líder, euforia, lo mismo, se repite, ¿no? Pero precisamente el régimen de Maduro con esas condiciones, o mejor dicho, la oposición, si existe alguna oposición real con esas condiciones, no hay posibilidades o no se está arriesgando el régimen de Maduro a que eventualmente surja un verdadero líder que sí pueda en esos momentos de euforia, en esos picos, capitalizar algo que sí sea una amenaza. O sea, no está jugando, por así decirlo, Maduro con ese temita, con el fuego, y eventualmente le puede salir mal. Sí, es que, y de hecho yo creo que ellos saben que han jugado con fuego y creo que han tenido muchísima suerte y ellos en parte lo saben. La misma oposición que se enquistó durante tanto tiempo fracasando sirvió para impedir que hubiese un nuevo liderazgo en Venezuela. Sí. Generalmente cuando tú fracasas, tú renuncias y te vas y tiene que venir un nuevo liderazgo, pero eso no pasó en Venezuela. No pasó con la Mesa de la Unidad Democrática y sus distintos nombres, llámese Coordinadora Democrática o como sea. O incluso de los partidos a nivel interno. O sea, Acción Democrática, ¿cuántos años? Ramos Aluc tiene lo mismo en la Secretaría General de Acción Democrática que Chávez tuvo o que el régimen lleva en el poder, por poner un ejemplo. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ¿de dónde puede salir el liderazgo de Venezuela? No solamente de la gente que no ha estado liderando, sino de los jóvenes. Y entonces los jóvenes terminamos por desencantarnos, hacer nuestras maletas e irnos. Entonces el éxodo venezolano le conviene a Maduro no solamente para sacar porquería que tiene y mandarla y desestabilizar, sino también para jóvenes que pudiéramos tomar, digamos, las riendas del liderazgo, pues terminar yéndonos. Entonces, un liderazgo como el de Ramos Alup, no sé si haya acordado algo con Maduro o no tengo ninguna prueba, pero lo cierto es que le conviene. Le conviene muchísimo, le cae como anillo al dedo, un liderazgo que ha fracasado durante tanto tiempo y de paso no renuncia, pues impide que venga otro tipo de liderazgo. Y eso el chavismo lo sabe. Eso el chavismo lo sabe. Y de paso, algo que pasa en Venezuela, y es esto, fíjate, Putin ha tolerado cierta corrupción en Rusia. Rusia es un país donde hay corrupción, vamos a estar claros. Sí. Y en parte por eso es que ahora con la guerra en Ucrania han lanzado tanta gente por la ventana, porque, bueno, algunas empresas no estaban funcionando, tienes que irte por la ventana, tenemos que poner a otro para que esta sí empiece a ser eficiente y producir. Pero bueno, el régimen de Putin ha tolerado cierta corrupción en Ucrania para mantener cierta estabilidad. Rusia es un país muy complicado, o sea, es un país que tiene 80 repúblicas en sí. Entonces te podrás imaginar lo complicado. El régimen chavista no es que ha tolerado cierta corrupción, es que es una cleptocracia con todas las de la letra. Correcto. Y de paso, no es que tolera la corrupción, es que incita a que todos los funcionarios sean corruptos para que todos estén metidos, digamos, en el crimen, todos tengan las manos en la candela. Sí. Todos tengan las manos manchadas. Entonces, cuando todos tienen las manos manchadas, es un régimen, claro, muy ineficiente. No es el mismo caso ruso, pero el hecho de que todos los funcionarios compartan o sean cómplices del mismo delito hace que tengan que mantener sí o sí la estabilidad del régimen. Y por eso es que ha sido tan difícil, digamos, tumbar el régimen, o bueno, ha sido imposible, como ha querido, digamos, durante tanto tiempo la oposición, que es que, bueno, vamos a salir a la calle, vamos a desestabilizar a Maduro, que haya una crisis de gobernabilidad y los mismos chavistas al final lo van a terminar tumbando. No, porque como todos están metidos en el mismo paquete, entonces al final todos tienen que cooperar. Y de hecho, yo por eso digo es que hay que oír a Diosdado, no porque yo sea chavista ni nada, sino que tienes que escuchar al enemigo. Diosdado lo decía a veces,
no, nosotros no podemos entregar esto porque vamos presos todos estamos metidos en el mismo paquete. Dios no lo decía abiertamente. Y es que tiene razón, porque el régimen chavista se basa justamente en la cleptocracia. O sea, no puede ser funcionario chavista. Bueno, es que ya de por sí yo creo que ya a esta altura ser chavista es un crimen, pero digamos, desde un punto de vista material, no puedes ser funcionario chavista sin mancharte las manos de sangre, porque es que no te lo van a tolerar, van a decir, mira, aquí está pasando algo. Tienes que mancharte las manos de sangre para que tú ahora seas uno de los míos. Correcto. Y de hecho, bueno, Diosdado no ha sido el único. Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro abiertamente han dicho, ni por las buenas ni por las malas, y por eso mismo, para ellos es un asunto de vida o muerte. Ellos no pueden, ellos ya están tan enlodados que ellos no se pueden dar el lujo de siquiera, incluso, porque fíjate algo, yo he pensado en los escenarios más extremos, quizás llegue un momento en el que tengan que hacer un chamorrazo, ¿no? Al estilo de Nicaragua, entonces colocar a alguien tipo Rosales, ¿no? Para que levanten sanciones, para que normalice ciertas cosas y después ellos volver. Pero incluso hacer eso con una ficha tan mediocre y arrastrada como Rosales es un riesgo. Entonces, ellos no lo harían al menos que de verdad no les quede otra, ¿no? Y con todo esto que tú me estás escribiendo, César, y que además me hablaste del tema generacional, que yo siempre lo toco, porque vaya que si hay diferencias, y lo siento mucho, porque obviamente hay gente buena y gente mala de todas las edades, pero en el caso de Venezuela, y lo vi, por ejemplo, en el tema de las primarias, los que se siguen comiendo el cuentico de estos politiqueros es la gente, los mismos que pusieron a Chávez en el poder, y los mismos que disfrutaron la cuarta. Pero fíjate que estoy viendo yo, que si bien tenemos a personajes como Ramos Alup, que nunca va a ceder su poder hasta que se lo lleve la pelona, lo mismo con Leopoldo López, lo mismo con la misma María Corina, con las cabecillas que siempre hemos visto, lo que viene detrás en sus partidos es exactamente los mismos. Daniel Faría, no sé si lo conoces, lo llaman los dinosaurios bebés, ¿no? Porque son las nuevas generaciones, pero con las mismas prácticas de siempre. Entonces, él les acuñó ese término. Bueno, en ese escenario, realmente, César, incluso si esta gente se va, no continúa el régimen cómodo, porque, bueno, queda el hijo de Nicolás Maduro, pero queda en Acción Democrática, bueno, la persona que aprendió todo de Ramos Alup, pues. Queda totalmente cómodo. O sea, es que yo no veo salida del régimen de aquí a 15 años. Y tal vez mucho más, porque es que no veo quién lo pueda tumbar. Y ha pasado justamente eso lo que tú has dicho. Yo sé que hay muchachos de mi edad tienen las mismas prácticas de Ramos Alup. De hecho, admiran a Ramos Alup. Yo conocía a decos de mi edad que admiraban a Ramos Alup. Y no porque creían, ojo, que esto es lo más grave, no porque creían que lo que se decía de Ramos Alup era mentira. Al contrario, lo veían como un valor. Claro. Entonces, lo veían como un valor y abiertamente. Entonces, claro, que puedes esperar tú de eso, de esto. Y de paso, una oposición que se asesora con unos politólogos que realmente yo no sé de dónde sacaron el título. Te lo digo yo como politólogo. Fíjate tú nada más esto, aquí hablando entre nosotros, que ellos no se pueden dar el lujo de entregar el poder. Nada más esto de los acuerdos de Barbados. ¿Qué fue lo que se negoció ahí? Bueno, que le quitamos las sanciones a Maduro si hace unas elecciones libres. Entonces yo me pregunto, si hace elecciones libres, ¿Maduro las puede ganar? No, por supuesto que no. Entonces, ¿tú me quieres decir que Maduro va a hacer unas elecciones libres para perderlas y que le quede toda la prosperidad económica al siguiente? ¿Tú te estás creyendo eso? No, claro que no. Entonces, ¿qué fue lo que tú negociaste? Porque, digamos, o sea, ese incentivo de que, mira, haz elecciones libres y el que gane las elecciones va a tener toda la legitimidad internacional. Ok, si las elecciones son libres, Maduro sabe que las va a perder. Estamos claros. Correcto. Entonces el negocio no le interesa a Maduro. No le interesa, no le conviene, no tiene nada que ganar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Maduro? Pues engañar a los gringos para que le liberaran a Alex Saab y pues bueno, a hacer todo su parapeto, que la oposición volvió a caer consciente o inconscientemente. Yo hablo así ahora, consciente o inconscientemente. Y ahora vienen unas elecciones para peto como les interesa a Maduro con el candidato que él quiera. Y pues yo estoy seguro de que va a resultar en una victoria del régimen. Ojo, yo no estoy hablando de victoria electoral limpia, pero el hecho es que al final, con trampa o lo que sea, se va a quedar ahí el régimen y de alguna u otra forma van a terminar negociando con ellos.
cuando ellos tienen las manos tan manchadas de sangre, ellos no pueden entregar el poder por nada del mundo porque ellos tienen crímenes que no prescriben. Correcto. Aún así Biden les dé su palabra de hombre de que él no los va a perseguir. Porque cuando tú tienes las manos manchadas de sangre, tú no sabes quién viene después de Biden. Exacto. Tú no sabes quién viene después de Biden. Y puede perfectamente decir, bueno, lo que Biden haya dicho es nada. O sea, yo no, letra muerta, un crimen no prescribe. O sea, ¿tú crees que la gente que le han sacado ojos, eso prescribe? Eso por supuesto no prescribe, y a los que han matado y todo. Y ellos pueden negociar con Rosales, pero si Rosales está en Miraflores, ellos no saben si después Rosales los entrega a la Por justicia eso. internacional. Entonces, la única, digamos, carta de seguridad que tienen es conservar el poder sí o sí. Y aquí, ojo, y aquí hay una similitud con el modelo ruso, porque desde el momento en que la Corte Penal Internacional decidió emitir una orden de captura a Putin que no se puede cumplir, porque es el presidente de la Federación Rusa, pero precisamente no se puede cumplir porque es el presidente de la Federación Rusa. Entonces le das todos los incentivos del mundo para, pues, atornillarse en el poder por los siglos de los siglos. Y de paso Putin, ojo, esto sí, fíjate tú lo inteligente que ha sido, ha mostrado a nivel internacional cuáles serían sus sucesores si a él le pasan algo. Y son varias veces más radicales de que Putin. Entonces muchos han dicho, oye, como que es mejor quedarnos con Putin que con Medvedev, por ejemplo, con todas las cosas que dicen. Sí. O dígame el loco este que intentó dar el golpe, Prigozhin, que era porque estaba molesto, pero no porque él estaba horrorizado con lo que estaba pasando en Ucrania, sino porque él iba a hacer la guerra que como debía ser. Por tibio, entonces, pues. Putin sí, el tibio. Exactamente. Entonces en esto sí ha sido muy inteligente Putin, pero hay una similitud en que ambos pues no pueden darse el lujo de entregar el poder porque evidentemente que pierden su póliza de seguro. Fíjate que mencionas justamente el tema del acuerdo de Barbados y estamos hablando de las elecciones, ¿no? Y hay una tesis, esto se lo pregunto a todas las personas cuando hablo del tema de Venezuela. Obviamente tú sabes mi opinión muy personal, pero muy pública y notoria de tanto del proceso electoral como de todos los líderes, incluyendo a la señora María Corina Machado. Para mí son parte del mismo jueguito, ¿no? Pero bueno, hay gente y sobre todo individuos en sus bases que argumentan que, bueno, el problema es que yo soy muy radical. María Corina va a ser distinta a Capriles. María Corina va a perder las elecciones, ella sabe que las va a perder, no de manera limpia, pero porque el Vijamoroso, el tipo ese que salió con un primer boletín, en el segundo boletín dio más votos, ¿te recuerdas? En el tema del el Vijamoroso va a salir con un boletín diciendo que Maduro ganó con el 90% o cerradito, lo que a ellos les dé la gana, ¿no? Pero bueno, María Corina no es Capriles, ella no te va a mandar a tocar salsa, ella va a sacar a todo el gentío que la sigue, que bueno, son millones y millones de venezolanos a las calles, y de ser necesario, ella incluso podría pedir algún tipo de asistencia. Fíjate que ayer ella dijo que esperaba de la comunidad internacional más que buenos comentarios, ¿no? ¿Tú esto lo ves factible? ¿A ti te parece que haya alguien, si no María Corina, alguna otra persona que esté en capacidad de utilizar la vía electoral para esto? Por supuesto que no. Mira, el que participe en esa fiesta democrática, muy entre comillas, se presta justamente al show, ya está legitimando al CNE y se legitima los resultados que va a dar el CNE. Y disculpa, César, ella ya legitimó al TSJ, porque ella fue al TSJ a decir, por favor, revisen mi inhabilitación. O sea, mira, y no solamente que, digamos, ratificó al TSJ, sino que por órdenes de Estados Unidos y delatada por Estados Unidos. Cierto. Porque ella fue escondida al TSJ y fue Estados Unidos, la embajada, que a través de un tuit dijo felicitamos a María Corina Machado que va al TSJ, y ahí es donde se destapó la olla. Entonces ahí es cuando yo me pregunto qué interés tiene Estados Unidos. A lo mejor no es que María Corina gane, porque ellos a lo mejor saben que María Corina Machado jamás va a estar en Miraflores, sino es precisamente prestarse para el show, para poder tener las excusas de hacer lo que ellos quieren hacer, de alguna forma normalizar las relaciones. Y María Corina Machado es una títere que no se ha dado cuenta que es una títere. Es muy, muy ¿Tú crees que no se ha dado cuenta? Bueno, yo de María Corina Machado, yo hasta los momentos, yo creo que es una persona que no sabe dónde está parada. A lo mejor yo estoy muy equivocado,
A lo mejor ella es otra Ramos Alup, a lo mejor es una Rosales y sí está muy, muy convencida, pero hasta los momentos yo creo que es una muy mala política. Esa es mi opinión. Una Fíjate muy que mala yo, política y no sabe cómo tratar el tema venezolano. Fíjate que yo conversaba con alguien que, bueno, me entrevistó, hasta los momentos no ha publicado la entrevista, no sé qué habrá pasado. y fue hace casi una semana, pero bueno, independientemente. Me estaba haciendo ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Me los estaba haciendo porque me decía, bueno, pero Esteban, tienes que entender que Estados Unidos quizás ella se vio presionada por Estados Unidos, quizás se siente aislada porque no son las mismas condiciones de Guaidó, pero César, aquí es lo que yo digo, ok, no es colaboracionista, es inepta, para resumir lo que estás diciendo. ¿Realmente entonces alguien así nos puede sacar de esto? ¿Realmente ese es No, el liderazgo que que nos va a liberar de una tiranía? De las dos maneras por, hay que pasarle por encima. por supuesto que no. Y todo comienza con una mentira y te voy a decir cuál es. Generalmente se le dice a los venezolanos, tenemos testigos de mesa en el 100% de las mesas. Correcto. Ya por ahí empieza una mentira. Bueno, yo no fui presidente de Súmate y generé, no, pero digamos que en mis tiempos yo hice lo que pude hacer. Me di cuenta que era imposible tener testigos de mesa en el 100% de las mesas, primero porque hay mesas que no Ajá. existen. Ajá. Primero porque hay mesas que no existen. Nadie puede tener testigos de mesa ahí en una mesa que no Un existe. poco por si nos está viendo alguien que no sea de Venezuela. Imagínense un barrio en donde no entra ni la policía y hay una señora que su casa es un centro de votación y ahí votan 100 personas. Multiplica eso X cantidad de veces. Tal cual. Y segundo, después yo digamos que fui testigo de mesa, me di cuenta que a veces el testigo de mesa puede ver el fraude y no impedirlo. Y te lo digo porque yo fui testigo de mesa en Valencia en el año 2006 y yo llegué a ver a una señora que votó 6 veces, y se lo decía al guardia y el guardia la seguía dejando pasar porque la señora supuestamente no había pasado, ya había pasado en todo el Wow. día. Ahora, ¿qué puede hacer un muchacho en ese momento? No sé, tendría que 19 años, 18 años, no recuerdo, estaba muy joven, fueron mis primeras elecciones. ¿Qué podía hacer un muchacho en esa época ante un guardia nacional armado con un fusil? Bueno, yo decía lo que decía y los derechos y todo, que hay que salvar el centro de votación y todo, pero si el guardia la dejaba pasar, que me iba a enfrentar al guardia para que me pegaran un tiro, te pregunto. Y bueno, al final cerramos el centro de votación y contamos las cajas y ganó en ese momento la oposición. Pero saliendo del centro de votación, ahí estaba el chavismo festejando y tenían ahí unos círculos bolivarianos y todo. Yo tuve que pasar por todo eso. Y no estoy hablando de una muy mala zona. Ahora imagínate tú en un barrio, ¿cómo será eso? Ajá. ¿Y quién se le va a enfrentar a eso si estamos desarmados? Pues la señora María Corina Machado sale y le inventa a la población de que ella tiene todo organizado, que tiene testigos de mesa en todas partes y el fraude se va a impedir. El fraude no lo vas a poder impedir, señora María Corina, porque el fraude se hace en múltiples escenarios, en múltiples, no es en uno, en múltiples. O sea, no es un fraude, es una suma de De fraudes fraudes, correcto. que cuando tú los atacas es que tienes el mega fraude. Entonces tú vas a tener unas actas electorales de unos colegios en Baruta y en Chacao y en cualquier otra zona, en Valencia y por ahí. Y claro, ahí no va a ser el fraude, pero donde hubo el fraude no tenías testigos de mesa. Y donde Ujú. hubo unos testigos de mesa que tenías uno para todo un centro y teniendo afuera los círculos bolivarianos, ese testigo no pudo impedir el fraude. Entonces el fraude se hace. Y cuando vas a participar en unas elecciones con eso, pues tú estás, digamos, antes de que el CNE se proclame, ya tú estás, digamos, alabando el fraude. Y después nunca vas a poder demostrar ese fraude, porque ¿qué vas a decir? Mira, pero es que aquí hubo unas mesas que son fantasmas, esas mesas las han habido toda la vida. O sea, no es que las crearon esa misma noche de forma express, las han habido toda la vida y tú lo sabías, tú no lo sabías, sí lo sabías, entonces ¿qué fue lo que tú hiciste? Pues nadie te va a hacer caso. Tú participaste en el fraude y lo avalaste. Antes de darte mi otro, digamos, para seguir la conversación por esa línea, porque es muy importante lo que dices. Fíjate, a diferencia tuya, María Corina eso sí lo sabe muy bien, porque ella fue la fundadora de Súmate.
Y toda la gente con la que yo he hablado, porque yo sí conozco gente que trabajó directamente con ella, que la conocían de tú a tú, porque bueno, cuando era Súmate, la gente que evidentemente fundó eso con ella y los que fueron justamente los primeros, ¿no?, en detectar ese tipo de cuestiones, saben de lo que hablan. Y mira, desde el 2006 precisamente, creo que fue la del 2006, o incluso la del revocatorio, creo que fue la del 2006, pero puedo estar equivocado. Se hizo un informe así, que por cierto creo que se le mandó a la Unión Europea y a varios, justamente hablando de ese tipo de cuestiones que hoy tú estás denunciando. Entonces, no es que ella no sabe que eso es así, ella lo sabe perfectamente, y me atrevo a decir que de toditos, de esas cúpulas, de esas cabecillas, es la que mejor lo sabe. Pero bueno, quiero quedarme justamente en ese tema, porque otro de los puntos, además de la gran mentira de los testigos, que tú la acabas de velar muy bien, yo creo que hay otro tema, que es otra gran mentira, y es el tema de la observación internacional. Y el problema puede ser el mismo, César. Porque ¿qué es lo que sucede? Incluso si ellos permiten que vayan a observar, no el centro Carter, no BRICS o cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Bueno, digo yo BRICS por decir un nombre de algo internacional, que evidentemente eso no es función de ellos. Pero incluso si va la OEA de Almagro, incluso si Estados Unidos bajo Donald Trump lleva observador, incluso si, no sé, el peor enemigo que se te ocurra, Álvaro Uribe, va allá y dice, no, yo soy observador internacional acreditado por la tiranía. La tiranía venezolana los lleva a Caracas y los pasea por los centros de votación del centro de Caracas, en donde está quizás la principal sede. Mira cómo está aquí con normalidad. Los llevan a unos colegitos, ¿no? Mira este colegio todo chévere, una línea larga, la gente todo pacífico. Y en los barrios allá metidos donde nadie se mete es donde realmente están pasando fraude o hechos de violencia justamente para permitir el fraude. ¿Por qué tú crees que cuando uno denuncia este tipo de cosas, te lo digo ya a nivel personal que lo hago, bueno, me caen encima los individuos, tú sabes quiénes, los borregos celestes en este asunto, ellos no conocen la realidad o es ya por un asunto quizás de seguir directrices? Esa parte yo la verdad no la entiendo. Ahí sí yo no sé. No, mira, tienes razón, y con esto que me dices de Súmate, empiezo a recapacitar lo que yo había dicho de María Corina, porque es que tienes toda la razón, toda la razón. Y cuando tú ves un sistema que es fraudulento y tú lo estás denunciando, y quienes se supone que se deberían molestar a eso es el chavismo, pero cuando es la misma posición la que se molesta, tú empiezas a decir, bueno, pero es que parece que tú estás trabajando para el chavismo. Y ya no inconscientemente, es que pareciera que es a conciencia que lo estás haciendo, porque de otra no hay explicación, de otra forma no hay explicación. Yo viví eso en Venezuela, por eso yo perdí esperanzas en Venezuela y al final terminé yéndome, que fue lo que terminó pasando. Pero sí, no, en efecto, a veces pareciera que es un juego perverso que está hecho como para que todo termine de esta forma y hayan algunas personas a las cuales nunca les pasa nada, porque les pasa a cualquiera, pero hay algunas a las que nunca les pasa nada, y son las que precisamente invierten más esfuerzos y energía en combatir a personas como tú que en combatir el régimen. Entonces esto evidentemente genera muchísimas sospechas. Y con el caso de los observadores, que yo estoy totalmente de acuerdo, yo siempre he dicho que en este tipo de elecciones los observadores no observan nada. No pueden observar nada. Yo en una de esas elecciones, una de esas tantas elecciones, yo me acuerdo que de repente hasta pararon la cola y hubo una gente que empezó a aplaudir y tal. Yo dije, ¿qué pasó? Que viene un observador y un señor, claro, era un colegio de estos de Baruta, del municipio de Baruta, así que te podrás imaginar, y el señor llegó, observó todo, muy bien, y se fue. Eso es todo. Eso es todo. Ay, vale. Eso es todo lo que hace un observador internacional. reír para no llorar, César. Sí. Y bueno, ya para ir finalizando, César, tú justamente estábamos hablando al principio y ha sido el centro de discusión de esta conversación, ¿no? Del tema de la rusificación, por así decirlo, a nivel político. Para implementar un modelo así de exitoso, ¿tú qué crees que más deba pasar? ¿Cuánto más tiempo? Porque evidentemente, ojo, el régimen todavía a veces tiene sus tornillitos medio sueltos, que si se descuidan y estuviese realmente alguien comprometido con la libertad de Venezuela, les podría hacer mucho daño. Vimos, por ejemplo, Oscar Pérez fue un tornillo de esos sueltos, Caguaripano fue un tornillo de esos sueltos, o sea, gente que
se les ha escapado que en su debido momento no sabían qué hacer. El dron, ese dron, hay gente que se burla. Eso es lo más cercano que se le ha llegado a esa gente y tú se lo ves en la cara a Cilia Flores. Esa foto a mí me encanta, es un poema, porque me encantaría ver a Cilia Flores así pronto, ¿no? Pero justamente, ¿cuánto tiempo tú crees que les puedas tomar ya para tener un nivel de certeza tipo Cuba? Que bueno, ya pase lo que pase, ya ahí sí es verdad que no hay tornillos sueltos por ninguna parte. Bueno, el caso de Cuba es porque la población está ya muy miserable, entonces no se pueden alzar. Venezuela, al no ser una isla, no es un país, valga la redundancia, tan aislado, tiene fronteras terrestres, es un poco más difícil, digamos, ese control a través de la miserabilidad. Yo creo, más que tiempo, el régimen se tendría que hacer eficiente. Claro. Que es lo que yo creo que no va a pasar porque son ellos, pues. Que ahí deberían copiar al régimen chino entonces, en la parte, digamos, económica. Sí, ahí debería. Bueno, y digamos, han dado unos pasos, por ejemplo, con estas concesiones a la Chevron. Ahora parece que le van a dar unas concesiones a la British Petroleum para explotar gas. Pero son ellos mismos, entonces si estos últimos 24 años todo el dinero que le ha entrado a Venezuela se lo han robado íntegro porque es una cleptocracia, pues lo que natura non da, Salamanca non presta, dicen en la Universidad de Salamanca, o sea, ya esa es tu naturaleza. Creo que una vez que en Venezuela empiece a haber una cierta prosperidad económica, va a pasar lo mismo que pasó en el año 2009, que se van a robar absolutamente todo y va a ser el mismo ciclo. Claro, porque lo que pasa con el modelo ruso, y por eso yo hice las salvedades, si ellos los están invitando a muchas cosas, el modelo ruso no es una cleptocracia. Son, digamos, una élite militar y servicios de inteligencia que siempre han tenido un imperio y ahora están luchando porque su imperio no desaparezca, sino que sea otra vez uno de los grandes imperios del mundo. Tienen un concepto nacionalista y han aceptado cierta corrupción para mantener la estabilidad, pero fundamentalmente tienen algo nacionalista. Esto del chavismo no tiene nada de eso, o sea, para nada. Entonces, si ellos se pusieran eficientes como los chinos y los rusos, por eso digo más que el tiempo, es la eficiencia, sí, o sea, llegarían a ese nivel. Pero son ellos, o sea, son los mismos que han destruido el país. Entonces no pienses que yo crea que los mismos que han destruido el país de repente van a dar un viraje y ahora lo van a construir. Eso no creo que pase, ¿no? Eso no pasa, y por eso cuando hay individuos que hablan de que se tiene que ir a una transición que los incluya a ellos, bueno, no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. De verdad que te agradezco mucho, César, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Vale, yo también te agradezco a ti, fue un gusto. Un gusto. Bueno, era César Saba, geopolitólogo, comentándonos justamente sobre esta rusificación de Venezuela y además hablando del tema electoral y de todo lo que hay detrás. Ahí ven las tantas contradicciones que existen y por eso, por lo menos en el corto plazo, parece que no hay salida real. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.